Permíteme compartir la pregunta 5 del manual del maestro de un curso de milagros. ¿Cómo se logra la curación? No sin antes recomendarte que antes o después de este audio la leas directamente. Recuerda que mi propósito es compartir, nunca sustituir la metodología del curso de Jesús. El Dr. Kenneth Wapnick creó un diagrama para explicar la división de la mente que seguro lo conoces, pues voy a valerme de él para profundizar párrafo por párrafo. Wapnick explica que el cielo o el conocimiento es lo mismo, y ahí habita en un estado de no dualidad Dios y su Hijo. Y no hay dualidad porque el Hijo es solo una extensión de Dios, es decir, es lo mismo con la diferencia de que uno es el Padre y otro el Hijo. El texto dice, no se sabe dónde termina uno y empieza el otro. En ese estado de no dualidad reina la unidad, la verdad y el amor. Es un estado de eterna inmutabilidad. Dios es el Padre, la mente crística su Hijo. Ambos comparten el reino en perfecta unidad. En ese estado, una diminuta y pequeña idea loca pareció adentrarse a la eternidad y dividir por un instante la mente del Hijo de Dios para sumergirla en un profundo sueño del que no ha elegido despertar. Aquí hay 3 puntos a resaltar. Pareció adentrarse, porque nada efímero puede adentrarse en la eternidad. Sumergirla en un sueño de la separación. Eso es un sueño porque lo inseparable solo puede separarse en sueños. El Hijo eligió a la idea loca para sentirse especial, pensando que las ideas pueden abandonar a su fuente. Y ese error es el origen de la enfermedad, pues el miedo al castigo de Dios por la creencia en la separación lleva a la mente egoica a autocastigarse. En el diagrama, esa mente dormida del Hijo de Dios se dividió en 3. Una mente errada o soñadora llamada ego, que contiene la idea de la separación. Una mente recta llamada Espíritu Santo, que es la memoria de su unidad con Dios y contiene pensamientos de unidad. Y una tercera mente que se le llama tomador de decisiones, que puede observar a las 2 mentes para decidir a cuál de las 2 le dará realidad. Hemos repetido en múltiples ocasiones que Jesús se dirige todo el tiempo a la mente tomadora de decisiones para que observe a la mente egoica y se dé cuenta de su insustancialidad y por lo tanto que tomó una decisión equivocada al favorecer al ego y su mundo imaginario fuera del cielo, sustituyendo el conocimiento por un sentimiento de culpa, miedo y escasez por la creencia en el pecado. Esa es la verdadera causa de la enfermedad. La enfermedad es un conflicto de la mente que se desplaza al cuerpo. El conflicto es de la mente egoica contra Dios. Dios ni siquiera participa en ello, pues sabe que su Hijo descansa en su mente. Cuando vemos este tema, nunca falta el comentario de quien dice, ¿a poco yo elegí enfermarme? Tú no. Tu mente egoica sí. Como no soporta el dolor de la culpa, lo proyecta en una imagen que fabricó llamada cuerpo del personaje, al que dotó con una vida en un mundo tan ilusorio como el cuerpo en sí. Nuestra mente subconsciente elige pagar ese precio por abandonar la fuente y tener una vida individual. Jesús vino a mostrarnos que no somos de este mundo, vino a recordarnos ese estado mental de unidad con el Padre. Ese fue el mensaje de la crucifixión. Por eso Él sigue vivo y nosotros dando vueltas a la rueda del samsara con sus ciclos de nacimiento y muerte. El curso hace énfasis en enseñarnos que no somos un cuerpo, que tenemos una confusión de niveles y que todo sucede en la mente, por lo que es necesario que no nos identifiquemos con el cuerpo, que la visión ve más allá de los cuerpos, que podemos darle otro sentido al cuerpo, al tiempo y al espacio. Eso es muy difícil de entender para el ego, porque él quiere ser la causa. No le importa lo que pasa a nuestro cuerpo o al mundo, porque él sabe que es proyectado por su propia mente separada.
Y mientras la mente, tomadora de decisiones, que es la que está haciendo el curso, no cambie de decisión, al ego no le importa cómo se pague el precio de su reinado entre las sombras. Por eso, el primer párrafo de esta pregunta dice: para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la enfermedad. Sin este entendimiento, la curación es imposible. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. Es decir, cuando te aquietas y permites que el Espíritu Santo le hable a tu mente tomadora de decisiones y te recuerde que hay una confusión de niveles, tú eres tu mente y estás eligiendo contra ti misma, no le habla a tu personaje que está enfermo. El cuerpo es neutro. Por eso, si tomamos conciencia de esto, pregunta: ¿quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo, y algo que tiene valor para él? La respuesta es la mente separada, que indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor. Por eso dice el manual que la enfermedad es una elección, una decisión. Esto nos provoca mucho conflicto. Mira, ninguna persona elige enfermarse, pero el fragmento de la mente dividida que dirige a ese cuerpo, sí. El cuerpo es la marioneta de la mente. El cuerpo es neutro, hace lo que la mente piensa. Y no es que piensa, me voy a enfermar. La mente pensó en el pasado. ¿Qué pasaría si me separo de Dios y soy mi propia causa? Ese es el pensamiento o la pregunta de la cual el Hijo de Dios olvidó reírse. Y con ese olvido y con ese pensamiento fue que eligió la separación y la debilidad, creyendo que adquiriría una fuerza mayor al convertirse en un yo individual, representado por un cuerpo. Continuando con el párrafo dice: cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza, que es la vida en unidad con Dios, como una amenaza, y a la salud como algo peligroso. Es decir, si me sano, vuelvo a Dios y pierdo mi independencia. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre, lo que significa esa mente que sueña, que se separó, ahora cree ser la causa y no el efecto. Tú y yo como personajes no creemos eso, pero nuestra mente, ¿qué es la que dirige nuestros cuerpos? Sí. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. Por eso creemos en el subconsciente que Dios nos castiga con todas las catástrofes que vemos o las cosas que consideramos malas, porque la mente separada piensa que atacó a Dios y que éste se vengará. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Porque la curación se da en la mente que reconoce que la única causa es Dios, que su fortaleza está en la unidad que comparte en la mente de su Padre. La sanación es una corrección de niveles. La enfermedad está en la mente. Representa el desafío supremo en forma directa que el Hijo se ve forzado a aceptar. Esto es, esa parte de la mente que se separó tiene que aceptar que ella es solo un efecto inocente de la mente de su Padre y no su propia causa llena de culpa y miedo. Por eso dice, representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida independiente. Si se cura, él es responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Y si es responsable, es porque está eligiendo la separación, está admitiendo que le robó el poder a su Creador y merece castigo por dicho pecado. Entonces, el conflicto que está teniendo lugar en la mente se desplaza al cuerpo como una forma de autocastigo, por así decirlo, para que Dios no lo castigue por su cuenta. Mas si él mismo elige la muerte,
Su debilidad se convierte en su fuerza, pues le ha quitado nuevamente el poder a Dios. Por eso es la propia mente separada que se juzga a sí misma pecadora y se autocondena a la enfermedad, al sufrimiento y finalmente a la muerte. Y te preguntarás, ¿cómo podemos hacernos eso? Los cuerpos enfermos o personas no hacemos nada. El cuerpo es la imagen de esa mente separada. Hemos estudiado que el cuerpo es neutro, por eso trabajamos en dejar de identificarnos con él y volver la atención a los pensamientos, a fin de que el tomador de decisiones elija la mente que lo lleva a la sanación, no del cuerpo, de la mente. Y así el cuerpo se sana o no es lo de menos. Lo que hay que sanar es la mente. Lo que hay que tomar es la mano del Espíritu Santo para conectarnos con nuestro verdadero ser, donde están nuestros pensamientos reales, para que lo que veamos por lo pronto sea lo que pensamos. Igualito que como le hacemos, solo que ahora con un pensamiento de unidad. Continuando con el texto, el siguiente subtema precisamente habla sobre el cambio de percepción para sanar la mente. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría, dice el texto. Pero para decir esto, tendríamos que reconocer que son los pensamientos procedentes de la mente lo que está mostrando el cuerpo, que no es la genética, el mundo, las circunstancias, el karma, lo que pueda tener efectos en mi estado físico y mental, sino mi decisión por un estado mental separado de la fuente, lo que le da valor a todos esos factores externos. Ese es el verdadero conflicto de la mente. El verdadero motivo de la enfermedad es la creencia en la separación. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Se recupera porque se va a la causa, que es la mente separada, y deja de responsabilizar al cuerpo, que es el efecto de su mente separada. El ego no puede hacer esto, pues sería autodestruirse. Pero la mente tomadora de decisiones, sí. Esta tiene la capacidad de observar a la mente egoica y decir, como indica el manual, no tengo necesidad de esto. Y no hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato, dice el texto. Cuando nos juzgamos, quejamos, subestimamos, enojamos, pensamos o nos comportamos como humanos, estamos reforzando al ego. Entonces podemos decir, no tengo necesidad de esto. Y a partir de esa decisión es cuando dejamos de juzgar, cuando aceptamos que como es adentro es nuestra mente allá afuera, cuando nos valoramos por nuestra verdadera esencia, cuando manifestamos la alegría interna por recordar nuestro origen y el viaje que emprendemos de regreso a la fuente, cuando pensamos con nuestros pensamientos reales, cuando nos comportamos como espíritus viviendo una experiencia corporal, cuando vivimos un día a la vez manteniéndonos en el presente, estamos gradualmente asumiendo el papel de tomador de decisiones y conduciendo nuestra mente a través de nuestra conciencia de pensamiento, palabra y acción a la percepción correcta que emana de la mente recta, que posee los regalos de Dios que el Espíritu Santo conserva en esa parte de la mente. El cuerpo, el tiempo y el espacio se utilizan ahora para tratar de extender esta nueva percepción de elegir al Espíritu Santo a todos nuestros hermanos, hasta lograr el reconocimiento pleno de nuestra unidad y la inocencia que nos permite aceptar a Dios como única causa y a nuestra mente como el efecto de esa causa amorosa. Así es como se logra el perdón de las ilusiones. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente,
que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna tu mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, y no es precisamente el mundo, sino aquel que contempla el mundo, es decir, la mente, y lo ve como no es, pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. Y ahí está la resistencia de nuestra mente que se apega a todas las imágenes que proyectó, a todas las creencias que ideó, así como las relaciones de amor u odio especial en las que tiene cimentada su existencia. Con solo reconocer que estás utilizando la mente errónea es suficiente para liberarte de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. Para aceptar esa liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. La corrección de la percepción, dice, tendrá lugar cuando el tomador de decisiones deje de identificarse con el cuerpo, con el que la mente egoica esconde la luz donde está el recuerdo de Dios y por lo tanto la sanación, y con ella la visión que le da otro propósito al cuerpo, al tiempo y al espacio mientras terminamos de despertar. La luz es esa comprensión de la verdad, es la certeza de que formamos parte de un propósito más grande de existencia que el que nos propone el ego, por lo que confiar en esta nueva percepción libera la mente del conflicto. Dios no es nuestro enemigo. No existe poder fuera de su mente que pueda afectarnos. Basta decir, pero de todo corazón, tal como lo hizo el hijo pródigo, volveré a casa de mi padre, para que la mente sea desenterrada de las sombras y la culpabilidad sea disuelta en la paz del perdón, y todo el mundo brille en su inocencia en el camino de regreso a la mente. El apartado 3 de esta pregunta 5 se refiere a la función del Maestro de Dios respecto a la sanación. Si bien es cierto, no puede cambiar de mentalidad a los que todavía creen en la enfermedad, dice el manual, los Maestros de Dios que han alcanzado la comprensión respecto al papel de la enfermedad en la mente, van a estos pacientes y extienden mentalmente, no les dicen, no es real, tú elegiste la enfermedad, no. Extienden mentalmente la palabra de Dios a esa parte de la mente eclipsada por la mente egoica del enfermo. Le llevan la luz de la claridad del conocimiento para que pueda ver que las ilusiones no son verdad, para que recuerde lo que él recordó. No existe la separación, no existe la culpa, por lo tanto, no existe la condena o el miedo. La mente del Maestro de Dios se une a la de su hermano para que decida nuevamente la unidad como él ya la decidió. No se centra en el personaje, no le da realidad a la enfermedad, no va al intelecto del enfermo. Busca la esencia común de la mente que comparten, pues recuerda que no está separado de la mente de su hermano, pues ambas mentes son parte de la mente crística. Por lo tanto, no están separadas de la mente de Dios, pues las ideas no abandonan a su fuente. El último párrafo dice, los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que, por lo tanto, no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir. No significa que ignores al enfermo y le digas que es igual un cáncer que un catarro y que él la está eligiendo. Se trata de que mantengas la verdad en tu mente para que puedas extenderla a la suya y unirte a la verdadera sanación. Cuando se resuelve el conflicto de la mente y el tomador de decisiones se vuelve
hacia su verdadera identidad al escuchar solo la voz del Espíritu Santo, el cuerpo toma otro propósito, o mejor aún, deja de tener propósito, pues la mente se ha sanado plenamente de la idea de separación. Es así que podemos vivenciar la lección que dice: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún sigo siendo tal y como Dios me creó. Amén.